Ay, no. Soy doctor por la Universidad Autónoma. César. La cosa. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar por iniciada la sexta jornada de Historia Política, del taller de Historia Política denominada Crisis del Neoliberalismo, mirada de la interdisciplinaridad. En esta mesa vamos a desarrollar la mesa que tiene que ver con el desarrollo de lo que se ha denominado la crisis económica del neoliberalismo. Para ello tenemos al profesor César Yáñez, que nos va a hablar del desarrollo de la crisis energética y el capitalismo, y el profesor Claudio Lara, que nos va a hablar propiamente tal de la crisis económica del neoliberalismo, ¿ya? Para comenzar de una vez, vamos a dejar al profesor César Yáñez, que es doctor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él imparte clase en la Universidad del Paraíso en este tiempo, y también está a cargo del proyecto CONICIT, Estado, Ciudadanía y Atraso Económico, ¿ya? Su exposición, como les decía, se denomina Crisis Energética y Capitalismo. Así que lo dejamos. Gracias, Ignacio. Muchas gracias a los organizadores del taller de Historia Política por dar acogida a temas de economía, ¿no? Hay ahí un reflejo positivo. Creo que la interdisciplinariedad es indispensable para entender los problemas complejos, y estamos enfrentados a problemas súper complejos como civilización, ¿no? Esto de lo que yo les voy a hablar, de las crisis energéticas, que está en plural, crisis energéticas y capitalismo, conecta con estas cuestiones que ponen en el centro de la discusión factores que son tanto coyunturales. Las crisis siempre requieren un tratamiento coyuntural, conocer su naturaleza, las potencialidades de transformación que contienen las crisis, pero también siempre estamos enfrentados a comprender hasta qué punto las crisis, sobre todo cuando son recurrentes, pueden poner en tensión aspectos de carácter civilizatorio, aspectos de evolución de muy largo plazo, ¿no? En donde factores que son tradicionales tienden a desaparecer y emergen nuevos elementos que anuncian nuevos equilibrios, nuevas tensiones también, ¿no? Equilibrios y tensiones, transformaciones. De manera de que no solamente quiero hablar de las coyunturas críticas, sino que también de los cambios que tienen que ver con las grandes etapas de la historia, que se pueden analizar a partir de un enfoque mirado desde la historia económica y mirado desde la historia de la energía. En ese sentido, así para ser lo más sintético y también provocador, ¿no? Cada vez que uno hace una síntesis y trata de resumir en 6 o 7 palabras un problema muy grande, termina haciendo simplificaciones que luego indispensablemente hay que llenar de matizaciones. Entonces, ¿qué es lo que les digo?
las crisis del capitalismo son crisis energéticas. Claro, visto así, o me creen o no me creen y nos vamos, ¿no? Pero requiere explicaciones y matizaciones. ¿Por qué esta idea de poner en el centro de las crisis el problema energético? Esto tiene que ver porque en realidad en su origen el capitalismo es un fenómeno que sienta sus bases en una enorme transición energética. Los historiadores económicos solemos decir que hay dos grandes transformaciones en la historia de la humanidad: la revolución agraria, por allá por el neolítico, la aparición de la agricultura, la sedentariedad, y luego la revolución industrial, y que cada una de ellas representa un cambio energético fundamental. El primero sería el triunfo de las energías que dependen de la biomasa, o sea, todo el conjunto de energías que podemos definir como energías orgánicas, todo lo que depende de la biomasa vegetal, tanto del reino vegetal como del reino animal. Pero todo esto tiene unas capacidades energéticas que están relacionadas con el efecto de los nutrientes que tiene la superficie de la tierra, los nutrientes de la biomasa vegetal. ¿Cuáles son estas energías básicamente? La energía del calor, que puede permitir el quemar el bosque, y la energía muscular, que puede ser transformada a través de los organismos vivos, ¿no? Todos los que nos alimentamos y que reproducimos energías, de forma de que cuando miramos en el muy largo plazo, fíjense lo que pasa. Esto es el crecimiento económico en el muy largo plazo. Si nos vamos a la época más remota, vemos avanzar el crecimiento económico con muy pocos saltos. Aquí tenemos un primer salto que permite un incremento de la producción vinculado a un incremento de productividad, que es el éxito de la revolución neolítica, la aparición de la agricultura, y que esto se mantiene casi inalterado hasta la aparición de la revolución industrial. Y la revolución industrial permite un incremento de producción exponencial, porque aquí entra un segundo factor energético que transforma toda la civilización. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que a partir de ese momento las energías fósiles ganan la batalla a las energías orgánicas, y con el protagonismo central de la revolución industrial, esto significó la posibilidad de que la economía creciera en el largo plazo con esto que llamamos mejoras, entre comillas, constantes de productividad. O sea, un mecanismo que permite que la economía creciera de una forma absolutamente original para lo que había sido la historia de la humanidad. Pero si ustedes miran de nuevo el gráfico, verán que estos incrementos de producción están asociados básicamente a incrementos del tamaño de la población. Aquí tenemos el producto oscilando en torno a una media, una línea recta, arriba abajo. A esto le llamamos crisis malthusianas. O sea, cada vez que incrementa la producción, toca un techo de población y la productividad se hunde, y van en ese zigzag constante. La revolución industrial genera esta oportunidad, pero hay determinados países, determinadas regiones, no todos participan de la revolución industrial, que siguen haciendo el zigzag en la línea baja. Correlato, la población crece a un ritmo exponencial a consecuencia de que hay más recursos para vivir, y ahora estos recursos no están limitados por la biomasa, ¿ya? La biomasa ya no es lo principal, son energías fósiles. Hoy día vivimos bajo el paradigma
de estas energías fósiles. Consumimos básicamente carbón, petróleo, gas natural. La electricidad que consumimos en una proporción muy baja depende de producción hidroeléctrica y por lo tanto quema carbón, quema petróleo para mejorar la eficiencia energética a través de un conversor que permite disponer de más energía que lo que sería usar directamente carbón o petróleo a través de la electricidad. Vivimos bajo un paradigma energético que depende en su totalidad de las energías fósiles. Y las crisis del capitalismo están asociadas a estas sucesiones de transiciones energéticas. Nacería en esta transición entre lo orgánico y lo fósil y luego iría creciendo en función de permanentes cambios técnicos que están asociados a transiciones energéticas. El carbón le sustituye al petróleo. La introducción de la electricidad implica un uso intensivo de carbón para producir carbón y petróleo, ahí está mal, para producir la electricidad, ¿no? El último recurso en esta línea, recurrir a la energía nuclear. Pero ojo, la energía nuclear también es intensiva en carbón y petróleo. O sea, hay que generar tal cantidad de calor con el objeto de romper los núcleos de los átomos y esta liberación de energía transformarla en el movimiento continuo de una bobina. Y esto genera una electricidad que nosotros podemos utilizar. Entonces la pregunta es, ¿habrá una nueva transición que no requerirá de energías fósiles en la intensidad que lo hace la economía capitalista en la actualidad? Estamos enfrentados a este dilema. ¿Habrá una solución a esta tensión entre mejorar nuestro nivel de vida y seguir consumiendo energías fósiles? Esto requiere hacer un breve paréntesis, hablar sobre la productividad y la energía. El triunfo del capitalismo, fue el éxito de una economía basada en incrementos de productividad. ¿De qué se trata esto? Básicamente de incrementos de productividad del trabajo. El producto por hora hombre trabajada se ha ido incrementando constantemente. En unos países a una velocidad mucho más rápida que en otros. Y eso ha dado lugar a que el capitalismo sea cuna de unos desequilibrios sociales que no se habían visto nunca antes. Necesario explicar. Una cosa súper polémica, pero súper cierta, súper demostrada en este momento. Las economías anteriores al capitalismo, la economía no crecía y las desigualdades eran relativamente bajas. La mayor parte de la población vivía en niveles de subsistencia. Y los que superaban el nivel de subsistencia apenas lo conseguían superar, porque la productividad del trabajo para todos, independientemente de qué clase social pertenecieran, era muy baja. La posibilidad de tener incrementos de productividad estaba limitado por un factor casi externo, que era la dependencia tecnológica de energías tradicionales, energías que dependían de la biomasa vegetal. Pero desde el momento en que se comienzan a utilizar el carbón, luego el petróleo, la electricidad, los incrementos de la productividad del trabajo han ido creciendo constantemente. Nuevas tecnologías, nuevas máquinas, nuevos instrumentos que han ido resolviendo las crisis del capitalismo cada vez que se tensiona esta relación entre producto y productividad. De manera de que la productividad del trabajo permite mejoras salariales que recogen las mejoras de productividad, a su vez, ¿no? O sea, si es que hay mejoras en las condiciones de vida, es porque los ingresos de las familias han aumentado a consecuencia de que en una hora trabajada
la productividad es mayor y en consecuencia la tensión entre capital y trabajo se puede ir resolviendo en la medida que hay un excedente de parte del capital que está dispuesto a compartirlo porque no cuestiona su hegemonía sobre el sistema, ¿no? De manera de que si hay mejoras de productividad es posible tener mejoras salariales y con esto mejorar las condiciones de vida. Pero cada vez que esto ocurre entra un tercer factor. Cuando las personas tienen rentas más altas, cambian su pauta de consumo. Si una persona mejora en un 10% su ingreso, no va a consumir el mismo tipo de bienes que lo hacía con anterioridad, lo que conocemos como ley de Engel. Los bienes de consumo de primera necesidad tienden a estabilizarse, los consumos primarios tienden a caer y los bienes de consumo de lujo tienden a crecer constantemente. De manera de que aparece un estímulo a la producción de nuevos bienes y servicios a los cuales se responde con nuevas tecnologías. Cada vez que se incrementan las rentas de las personas, aparece un estímulo para que desde el lado del capital se invierta con el objeto de ofrecer nuevos bienes y servicios en función de esa nueva renta disponible en las familias, que no se orientará hacia los mismos bienes que consumía con anterioridad en su totalidad. Habrá un margen para que se ofrezcan nuevos bienes y servicios. Si miramos esto desde la perspectiva de la historia tecnológica, esta es una transparencia que me vio un poco mala, pero ya. ¿Qué es lo que dice? Que en las primeras etapas del crecimiento del capitalismo, la relación entre energía y producto tiende a crecer. O sea, para incrementar la producción hay que poner cada vez más unidades energéticas. Cada bien, cada servicio es más intensivo en energía. Hay una primera etapa en donde esto es universal, es la etapa del carbón y del petróleo. Esto se repite constantemente, pero en el largo plazo el capitalismo ha ido cada vez reduciendo lo que llamamos intensidad energética, la cantidad de energía por unidad de producto. O sea, máquinas más eficientes, conversores energéticos que mejoran básicamente la eficiencia tecnológica. ¿Cuál es el motor de del hecho de que esto comenzara a cambiar? De que la tendencia de usar cada vez más energía para producir se redujera. Las crisis económicas son el motor de esos cambios. Cada vez que el capitalismo se ha enfrentado a una fase de crisis, ha intentado resolverlas mejorando la productividad, dando una vuelta de tuerca a la productividad con el objeto de resolver su crisis. Y un factor crítico de ese cambio es utilizar formas de energía nuevas. ¿Cuál es el razonamiento que está detrás? Si la productividad tiende a estancarse porque las tecnologías disponibles no permiten incrementar la producción mejorando la eficiencia, la economía tiende a estancarse, el bienestar tiende a estancarse y aparecen factores que pueden discutir que el sistema siga avanzando de la misma forma como se construyó en su origen. La solución: hacer nuevas transiciones energéticas, introducir nuevos paradigmas energéticos que permitan que aparezcan nuevas gamas de productos que a su vez mejoren la productividad del trabajo y reproduzcan el capitalismo. Hoy mismo, la economía capitalista está sometida a una crisis extremadamente severa que va más allá de la crisis financiera actual. Que no sé si tú nos vas a hablar de eso más que del otro, ¿sí? Ya, perfecto, entonces no me meto en esa parte, ¿no? La clave está en que
las reservas disponibles de carbón y petróleo tienden a imponer unos costos de producción cada vez más altos. En realidad no hay peligro de que desaparezca hoy día el carbón y el petróleo. Lo que ocurre es que extraerlo de la tierra cada vez es más caro. Para que ustedes se hagan una idea, desde que se prospecta un pozo petrolero hasta que se saca el primer barril de petróleo, pasan 15 años. No existe una tecnología que permita hacer este proceso en menos tiempo. Y claro, ¿quiénes son los que van a invertir? Empresarios privados. Y los empresarios privados no siempre tienen los incentivos para esperar que dentro de 15 años mejoren sus negocios. ¿Eso qué quiere decir? Hay poco estímulo para mejorar la tecnología que signifique extraer carbón y petróleo en mayor cantidad en menos tiempo, ¿no? Mayor cantidad en menos tiempo, o sea, mejorar la productividad. Si es que no importara el tiempo de extracción de carbón y petróleo y estuviéramos dispuestos a que la economía no creciera, a que cada vez estuviéramos en un estancamiento mayor y tuviéramos tiempo para esperar para que un día llegue la prosperidad, no habría problema. El problema es que hay que asumir el riesgo de extraerlo, y ese riesgo cada vez es más alto porque el costo de extraerlo es mayor, y comienza a haber una tensión fuerte que nos lleva a esa pregunta complicada que les decía al comienzo. ¿Habrá una nueva transición que no requiera de energías fósiles en la intensidad que lo hace la economía en la actualidad? Cada vez que hay una crisis económica, el problema vuelve a surgir. ¿Cómo se va a resolver? ¿Qué nuevo producto vamos a poder fabricar apoyándonos en un nuevo paradigma tecnológico que requiera de nuevas tecnologías? La incertidumbre en ese terreno es la que provoca que las crisis económicas tiendan a perpetuarse y sean más largas también. Porque ¿quién está dispuesto hoy día a apostar por unas formas de energía que contienen un factor de riesgo importante en términos de que pueden no ser buenos negocios? Y dentro del marco neoliberal en que nos movemos hoy día, la idea de la planificación y de la participación del Estado en la corrección de estos desequilibrios no juega ningún papel. Estamos en un marco de enorme incertidumbre y sabemos que la incertidumbre es mala para los negocios. Y por lo tanto es probable que esta crisis se prolongue bastante más, porque no veo una forma distinta de salir de ella si no es incrementando la productividad y comenzando a resolver de alguna forma la obsolescencia de una cultura basada en carbón y petróleo y que lleva ya 250 años de historia y que cada vez es más caro extraer. ¿Cuál es la experiencia chilena? Ya. ¿Cuál es la experiencia chilena en este sentido? Miren, esta es la curva de la producción de energías básicas desde 1844 al 2006. Súper interesante. Un siglo XIX hiperdinámico, producción y consumo de carbón, que llega hasta la Primera Guerra Mundial. Y por el contrario, cuando se esperaba que el consumo de energías primarias fuera más intenso, se estancó. La tasa de crecimiento de este periodo es 4 veces menor que la tasa de crecimiento de este periodo. Hay un repunte aquí al final, el crecimiento económico de la etapa neoliberal, pero que, fíjense, esta tasa de crecimiento no consigue igualarse a esta. Es una escala logarítmica y por lo tanto lo que tenemos aquí son tasas de crecimiento. O sea, en un mismo periodo se necesita un mismo esfuerzo para poder crecer. De manera de que tenemos un siglo XIX mucho más dinámico, mucho más modernizador que un siglo XX. Un siglo XX súper estancado por el consumo energético. Dos cosas adicionales. Intensidad energética chilena.
crece de acuerdo al paradigma esperado, ¿no? Cada vez más energía para la misma cantidad de producto. A partir de aquí, cuando entra el petróleo, mejora la eficiencia energética y se estanca hasta la actualidad. Chile tiene hoy un problema energético, está en el debate público, ¿no? Cómo conseguir electricidad, y no es un problema de ahora. Para Chile representa un cuello de botella que se arrastra durante todo el siglo. O sea, en realidad se produce energía como respuesta a la demanda del sector productivo con coyunturas de muy corto plazo, sin una estrategia que signifique producir energía de forma más económica, de manera de que cada vez la cantidad de energía por unidad de producto se reduzca en forma sustancial y mejore la eficiencia y mejore la productividad. Al lado tienen la transición energética entre el petróleo y gas natural y carbón y coque. Esta transición energética, ¿no? Esta línea negra. Los otros países son Suecia, España, Países Bajos e Italia, para que puedan tener una comparación de cómo se comportan economías, algunas de ellas más modernas, como la sueca. Miren cómo ahorra energía, ¿no? Cómo enfrenta la crisis. Enfrenta su crisis mejorando la eficiencia, mejorando la productividad. Y la energía es una señal súper robusta, ¿no? Porque nos está hablando de toda la economía, no solo de un sector, sino que en conjunto, los hogares, el sector servicios, las fábricas, los transportes, todos ahí están consumiendo energía. ¿Qué ocurre en Suecia? Cada vez menos energía por cantidad de bienes y servicios. ¿Qué pasa en Chile? Estabilizado. Bajo y estabilizado, ¿no? ¿Qué es lo que sería bueno? Que esto creciera, hubiese crecido más y luego se haya reducido, y que esa reducción nos hable de mejoras de eficiencia. ¿Por qué no mejoró la eficiencia energética en ese periodo? ¿Por qué se mantuvo los niveles estables de unidad de energía por producto? Porque Chile ha tenido un problema con las transiciones energéticas. Hay una paradoja. Fíjense, esto es el carbón, ¿no? Hay un momento en 1880 en donde el 100% de las energías modernas utilizadas eran carbón. Toda la modernidad venía del carbón. Chile tenía una ventaja absoluta en términos de América Latina, era el único país que producía carbón. El otro día tuvimos un seminario en la escuela de verano de Historia Económica y un chico explicaba todo esto de las oligarquías y su dependencia de los negocios exportadores. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y qué producía el señor Cauciño? Carbón. ¿Se exportaba? No, se consumía todo en Chile. Y representaba el 50% del carbón del país, el otro 50% se importaba de Inglaterra. O sea, un país productor de recursos naturales que importa recursos naturales, ¿no? Cuestiones que hay que introducir en la visión del país, que pareciera que estuviera totalmente inexistente. Vale. Pero cuando se llega a la Primera Guerra Mundial y entran las tecnologías del petróleo, vean cómo tienden a equilibrarse. Pero lo que no ocurre es una sustitución del petróleo que reemplaza al carbón. Hay una defensa del carbón por muy largo tiempo. Cuando se llega a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y desaparece la posibilidad de importar petróleo porque las economías en guerra lo consideran un producto estratégico y desaparece buena parte del petróleo del mercado, Chile tiene una ventaja, tiene carbón propio. Y además se comienzan a aplicar políticas proteccionistas. En el fondo, que hasta la década de 1960, Chile prefería consumir carbón que consumir petróleo. ¿Qué significa eso? Consumir carbón es utilizar máquinas antiguas con un nivel de productividad que corresponde a una etapa previa. Las nuevas máquinas son motores a combustión o motores eléctricos. Y la producción de electricidad con carbón y con petróleo es de los años 50, justo aquí.
El éxito del petróleo es cuando en el año 1952 se comienza a producir electricidad masivamente con petróleo. Ya, ahora termino. De manera de que incluso cuando se llega a la crisis del 73, el carbón nuevamente tiene como un último momento, ¿no? el canto del cisne del petróleo, del carbón, nuevamente carbón. En el fondo, que la economía chilena tiene su productividad estancada por largos periodos a consecuencia de no asumir la modernización de su sector energético, y cada vez que entra en crisis tiene una amenaza de que la cantidad de energía disponible para crecer se abaja. Y esto tiene dos consecuencias, y termino. Dos consecuencias tiene. Uno, que la productividad del trabajo queda estancado porque las máquinas que se utilizan son obsoletas, son de generaciones tecnológicamente anteriores. Y segundo, que hace que las empresas tengan que asumir una factura energética tan alta como la que asumimos en nuestros hogares, ¿no? Lo que gastamos en energía en casa es sorprendente, las frías que son las casas chilenas en invierno, porque la gente no puede tener sistemas modernos de calefacción, ¿no? Esto de que estén de moda las boscas, o sea, quemar árboles en vez de quemar electricidad. Es paradójico. Cada vez que enfrentamos la crisis, en vez de dar un salto hacia adelante, buscamos el refugio atrás, ¿no? Vamos hacia atrás en la historia, cuando lo que podría darnos una mejor capacidad para manejar las crisis es asumir nuevos paradigmas tecnológicos. Ahí está el problema, ¿no? El problema tiene que ver con esta dificultad para asumir los cambios en el paradigma tecnológico que nos mantienen atados a visiones tradicionales. Globalmente, miren estas frases que son de ayer. Ban Ki-moon lo ha expresado sin embarques. Conseguir energía limpia y renovable para todos en torno a 2030 es un desafío tremendo, pero alcanzable. Estamos a tiempo de cambiar nuestro modelo energético por uno más sostenible, basado en el ahorro, la eficiencia. Ahí está el argumento que yo he insistido hoy, ¿no? Eficiencia y utilización de energías limpias, contribuyendo a poner en marcha una revolución verde que siente las bases de un futuro sostenible para el conjunto de la humanidad y de la biodiversidad de la que formamos parte y de la que dependemos. Sabemos cómo hacerlo y estamos a tiempo, aunque ciertamente nos sobra demasiado tiempo. Ello exige que se realicen las necesarias inversiones para impulsar la investigación y el desarrollo en el campo energético, algo en lo que es preciso insistir, dado que algunos gobiernos han recortado las ayudas al sector con el pretexto de la crisis económica, dificultando así una salida real, sostenible a dicha crisis. O sea, conecta con la historia política. Esto es un problema de economía política. La decisión la tienen que tomar los que tienen el poder, o cambiar a quienes tienen el poder y cambiarlo varias veces hasta que encontremos a alguien que esté a la altura del desafío que tenemos como civilización, no solamente en nuestra corta etapa de vida sobre la Tierra, ¿no? Tenemos responsabilidades con generaciones futuras. Gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a la exposición del profesor Claudio Lara, quien es economista. Él imparte docencia en la Universidad Arcis, es director del Magíster en Economía de la Escuela Latinoamericana de Posgrado, ELAP, de la misma casa de estudio. También es miembro de la Red de Estudios de Economía Mundial. Él nos va a hablar acerca de la crisis del neoliberalismo, de lo cual tiene distintos textos que ha publicado en calidad de coordinador. Uno de ellos es el neoliberalismo y su crisis, causa, escenario y posibles desenvolvimientos. Vamos a dejar con ustedes al profesor Claudio Lara.
comentarles, bueno, en primer lugar, también agradeciendo la invitación para poder compartir con ustedes una visión, si bien es cierto, desde la economía, pero también que pretende salirse un poco, ¿no? O sea, y avanzar hacia otros ámbitos, especialmente hacia el ámbito de lo político, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una rápida presentación sobre algunos elementos centrales para que creo que sería más conveniente tal vez después poder conversar o intercambiar opiniones, porque claro, yo no tengo claridad tampoco el nivel de información de ustedes o de información, ¿no? O sea, por lo tanto prefiero entregar los elementos, colocarlos sobre la mesa, y si alguno de ellos merece o provoca discusión, bienvenido sea, ¿no? Bueno, sobre el tema de la crisis, en primer término creo que hay por lo menos un acuerdo, consenso entre los economistas o cientistas sociales en general, de que en el año 2007 se inició una nueva crisis a nivel global en Estados Unidos como epicentro, particularmente en el ámbito de lo financiero, pero que rápidamente al año siguiente, en septiembre del 2008, después de la caída de Lehman Brothers, una de las instituciones más poderosas de Estados Unidos en el ámbito de las finanzas, eso provocó un remesón en el conjunto de la economía y comenzó a hablarse de la gran recesión. O sea, es decir, todo el conjunto de la economía, no solamente norteamericana, sino que ya a esas alturas a nivel global se veía afectada, ¿no? Situación que después, en el año 2009, va a generar una baja muy, se podría decir, espectacular del comercio mundial, o sea, cosa que no se ha analizado mucho, pero por primera vez el comercio cae tan profundamente desde los años 30, y esto a nivel general, ¿no? O sea, ningún país del mundo se escapó, ni región. O sea, me refiero a que no fue solo un problema de los países desarrollados, sino que también la caída incluso de América Latina es mucho más profunda que los países desarrollados. Igual cosa ocurre en los países asiáticos y en China, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque uno tiende a colocar el acento en las crisis, sobre todo en el ámbito de lo productivo, olvidándose que se produce en este tipo de sistemas para la venta, para el mercado. O sea, por lo cual, si estamos viendo una contracción del mercado mundial, es una dificultad adicional que hace prever de que estamos frente a una crisis tremendamente compleja, difícil y que tiene para rato, ¿no? Más aún, si la última información para este año 2012, según la OMC, la Organización Mundial del Comercio, vamos a ver una nueva contracción del mercado mundial que se aproxima al 3%. O sea, la situación que entenderán ustedes, si tuvimos crecimiento del mercado mundial como promedio del 6% en los últimos 30 años, un 3% en la mitad, y eso, claro, a lo mejor el porcentaje no refleja como es en la realidad, ¿no? Pero es una tremenda baja a nivel global. Ahora, ¿cuál es el cambio desde el año 2007 al presente? Que esta crisis se desplazó hacia Europa, y los países europeos desde el año pasado, 2011, comenzaron ya a tener dificultades a nivel no solamente financiero, sino que igualmente en el campo de la economía en su conjunto. Y este año hay una nueva recaída. O sea, en el primer semestre la zona europea en su conjunto registra crecimiento negativo. Y teniendo en cuenta también aquí otro elemento adicional, ¿no? Que cuando uno habla de la crisis de Europa, por lo general se limita a la crisis de los países que conforman la zona euro y se deja de lado otros países tan importantes como el caso de Gran Bretaña, que es un país que tiene mucho peso económico y financiero en el continente y que igual está en un profundo proceso de recesión económica ya por 3 trimestres consecutivos.
por lo cual si uno incorporara o hiciera la diferencia entre la zona euro, que aglutina a 16 países, y el conjunto de la zona europea, que aglutina 27 países, la situación es mucho más complicada de lo que aparece en la información de los medios de comunicación, ¿no? Ahora, la pregunta es si estamos frente a una crisis solo de Europa o en verdad es una crisis que está focalizada en Europa y es, o sigue siendo, mejor dicho, una crisis a nivel global, ¿no? Bueno, yo por lo menos comparto lo segundo, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque en verdad Europa no es un bloque que haya integrado diferentes países para poder apoyarse y operar internamente, sino que por el contrario, ¿no? O sea, la Unión Europea, particularmente en el año 2006, elaboró una estrategia que se conoció como la estrategia de la Europa global y que claramente tenía la intención de entrar a disputar los mercados mundiales y a disputar específicamente con Estados Unidos gran parte del dominio que hay en diferentes zonas del planeta, incluyendo América Latina. Y para eso cambia también su política de acuerdos comerciales, de acuerdo de asociación, pasa a promover acuerdos de libre comercio y dentro de eso otra vez nuestro continente se ve afectado, ¿no? Bueno, igual cosa, aquí hay que tener presente, ¿no?, de que cuando se habla de integración europea, de acuerdo a lo que fue Maastricht, o este acuerdo que se logró en el año 1992, que sentó las bases de la integración de este continente, se colocó el acento que esto debería hacerse bajo la lógica de una nueva moneda, de un nuevo sistema monetario, que más tarde será el euro, pero bajo también políticas neoliberales bastante estrictas que asumen los distintos gobiernos en ese momento del continente. Ahora, nuevamente, ¿no? O sea, cuando uno habla del euro, o sea, el euro no es una moneda regional como quieren hacer entender algunos, sino que es una nueva moneda mundial que en rigor entra a disputarle la hegemonía al dólar norteamericano. Y la intención del euro no era solamente disputarle la hegemonía, sino que simplemente convertirse en la principal moneda a nivel mundial, ¿no? O sea, como moneda mundial. Por lo cual, cuando uno habla de la crisis hoy día del euro, de la crisis europea, no estamos hablando, y esto yo insisto mucho porque gran parte de los comentarios, incluso gente de izquierda que escribe sobre estos temas, alude que estamos frente a una crisis de la integración europea o solamente la economía europea, pero se olvida justamente de esta estrategia, de esta intención que había desde los inicios de que la Unión Europea era un proyecto de competitividad en los mercados mundiales. O sea, por lo cual, si eso es así, estamos frente también a una crisis de la economía global y más aún, yo diría, a una crisis de las monedas mundiales. O sea, ¿por qué razón? Porque lo que hemos vivido a partir del año 2007 es, por un lado, la acentuación del debilitamiento del dólar, por un lado, que se venía dando ya desde los años 70, y ahora se agrega lo que es el debilitamiento del euro, que era la posible competencia del dólar, y por otra parte se agrega una nueva situación, no sé, que es la situación china, que decide el año pasado, a comienzo del 2011, de internacionalizar el renminbi, su moneda nacional. O sea, por lo cual este renminbi o esta internacionalización de otra forma entra también al escenario de disputa por la moneda mundial, ¿no? Bueno, ustedes entenderán de que el tema de la moneda mundial es clave, o sea, para el desarrollo actual, porque estamos hablando en principio de una economía global, de una economía mundial que requiere precisamente para su funcionamiento y operación una moneda mundial. Y en segundo lugar, es clave para países como de América Latina, Chile en particular, que tienen, se podría decir, una doble moneda. O sea, porque, claro, tenemos una moneda para operar internamente, que es el peso,
pero tenemos que recurrir a las monedas mundiales o a las divisas para operar en los mercados mundiales. Y Chile, siendo una economía tremendamente abierta en todos los planos de flujos de capitales, de inversión extranjera directa o flujos de comercio, obviamente el tema de la moneda es un aspecto crucial, ¿no? Por eso yo diría, como tema también para compartir con ustedes, si interesa, es que hoy día ya no es solo una crisis económica, no solamente una crisis de tipo financiera, sino que estamos realmente entrando a una crisis de tipo monetaria, o sea, de moneda mundial, que es lo que los brasileños han denominado la guerra de divisa, y esto puede tener consecuencias catastróficas en el mercado mundial, ¿no? Bueno, dicho eso, la pregunta es cómo esta situación es visualizada dentro del campo de la economía. O sea, particularmente voy a referir a los enfoques post-keynesianos o algunos enfoques de izquierda, y por otra parte algunos enfoques marxistas de cómo están leyendo esta crisis. Bueno, en primer lugar podríamos decir que desde una mirada post-keynesiana, o incluso diría yo también mucha gente de izquierda, visualiza que esta crisis tiene que ver más bien con la lógica y la implementación de un modelo neoliberal. Y cuando se habla de modelo neoliberal, en verdad tiene que ver principalmente con dos ejes fundamentales. O sea, uno es la relación entre el Estado y el mercado, o sea, porque se entiende, ¿no?, que el modelo neoliberal culpó de todos los males de la economía y de la sociedad, y eso lo vimos en el caso de Chile en la década de los 70, bueno, y después también, por cierto, al Estado. O sea, por lo cual este modelo propone o promueve el retiro del Estado en el ámbito estrictamente de la economía, ¿no? Y por otra parte, también habría acuerdo en los diferentes enfoques, insisto, desde post-keynesianos hasta marxistas, de que en los últimos 30 años en el ámbito de la economía o en el ámbito de la acumulación del capital ha entrado a predominar lo que es el capital financiero en particular, ¿no? O sea, por lo cual dentro de una lógica post-keynesiana se agrega una nueva diferencia, una nueva dicotomía, diría yo, entre lo que es el capital productivo y el capital financiero. O sea, ¿por qué razón? Porque se entiende que este auge, esta expansión tremenda del capital financiero se haría a costa de o en perjuicio del capital productivo. O sea, por lo tanto, si estamos hablando, insisto, de una crisis vista desde el punto de vista de izquierda o post-keynesiano de izquierda, que puede ser lo mismo, uno diría que, en resumen, gira la explicación en torno a ese doble eje, ¿no? O sea, Estado-mercado, o sea, por lo cual ustedes entenderán que la solución es muy fácil, o sea, recuperar o promover una mayor regulación de los mercados, una mayor intervención del Estado, por una parte, ¿no? Y por otra parte, si estamos hablando de una dicotomía entre lo productivo y lo financiero, también la solución es muy fácil, será tratar de regular ya fuertemente el ámbito de las finanzas y promover sobre todo la industrialización o el capital productivo en particular, ¿no? Ahora, esa visión, que la estoy simplificando, por cierto, ha sido cuestionada por varios autores, sobre todo desde el campo del marxismo, para aludir de que no es posible hablar de una crisis neoliberal si no estamos hablando de una crisis del capitalismo. O sea, por lo cual los problemas son mucho más profundos, la situación es mucho más compleja y tiene que ver con varios ámbitos. O sea, solamente yo lo voy a señalar, ¿no? O sea, por una parte, cuando hablamos de esta relación Estado-mercado, aún uno podría decir que los enfoques se mantienen dentro de lo que podríamos denominar el nacionalismo centrado. O sea, son enfoques de economía nacional, o sea, muy en la idea keynesiana, post-keynesiana, e incluso, insisto, muy en la idea de enfoque de izquierda, o incluso los enfoques del imperialismo, de la teoría de la dependencia, de los enfoques de Weinstein, de economía mundial, etcétera, que todos siguen defendiendo la idea
de la economía nacional como el centro de lo que sería una economía internacional o una economía global, ¿no? Ahora, eso ha sido cuestionado por la razón de que una de las cosas, al igual de lo que trataba de mencionar con respecto a la Unión Europea, una de las cuestiones fundamentales del neoliberalismo ha sido no solamente provocar grandes reformas, o algunos dirán revoluciones, otros dirán contrarrevoluciones internas o a nivel nacional, sino que han provocado sobre todo una nueva postura, una nueva integración de las economías nacionales en los mercados mundiales y mercados globales, ¿no? O sea, por lo cual el Estado ya no opera bajo una lógica de mirarse hacia adentro, sino que más bien, en primer lugar, es un Estado que está mirando hacia afuera, o cómo se está construyendo instituciones a nivel intermedio, el mismo caso de la Unión Europea, un ejemplo de eso, o instituciones a nivel global que promueven el neoliberalismo a nivel global, ¿no? Y esto para abrir el espacio justamente a una de las cuestiones fundamentales que promueve también el neoliberalismo, que es la libre movilidad del capital. Y cuando hablamos de la libre movilidad del capital, nos estamos refiriendo en especial al capital mercancía, al capital dinero y al capital productivo. O sea, por lo cual, en ese plano, el Estado Nacional entonces no solamente queda limitado, sino que además habría que reconocer que cumple una nueva función. Y en tercer lugar, yo creo que aquí aprovecho de decirlo, otro debate adicional, que es esta relación entre el neoliberalismo no solamente con globalización, sino que también con el imperialismo. O sea, ¿por qué motivo? No? Porque en muchos enfoques, incluso enfoques marxistas que defendieron la idea del imperialismo, pero tal cual lo decía, bajo la lógica del Estado nacional o economía nacional, al asumir la idea de que el neoliberalismo disminuye o reduce al mínimo la intervención estatal, esto también inmediatamente implicaría la desaparición del imperialismo o la propuesta al estilo de Negri de imperio. O sea, insisto, bajo esta mirada de que habría un debilitamiento, o para no hablar, como dicen algunos, de una desaparición del Estado Nacional, ¿no? Ahora, si uno mira la realidad, en verdad esto poco tiene que ver con lo que ocurre en el mundo. O sea, no solamente con el hecho de que las economías o zonas que hay en el planeta que han liderado, si ustedes quieren, el proceso de acumulación en los últimos 20 años, o sea, me refiero a los países asiáticos, especialmente a China, o los llamados BRICS, o algunos países de América Latina, son todos países que aún el Estado juega un rol clave, particularmente en promover esta expansión de la acumulación a nivel regional o a nivel mundial, ¿no? Y por último también diría de que hay una diferencia entre la aplicación del neoliberalismo en el caso de los países subdesarrollados, en el caso de nuestro continente, con respecto a los países desarrollados o las grandes potencias, como el caso de Estados Unidos. O sea, ¿a qué me refiero? ¿No? Que uno podría en ciertos casos aceptar la idea de que hay un debilitamiento del Estado en algunos ámbitos, en algunos campos, pero en el caso de Estados Unidos es difícil sostener o argumentar de que hay un debilitamiento del Estado norteamericano en el plano global, o sea, en el plano mundial. Entonces, esta idea del Estado en verdad merece mayor discusión, y sobre todo en el campo de la política, ¿no? Bueno, ese es un elemento, ¿no? O un segundo elemento que quería resaltar, ¿no? La otra cosa es el tema del neoliberalismo, ¿no? O sea, tal cual lo decía, para muchos autores esta crisis mundial en realidad implicó necesariamente la crisis neoliberal, pero también acá hay que tener cuidado, ¿no? Porque en varios enfoques como que esto fue un anuncio ya autocumplido. O sea, porque desde el inicio consideraron que el neoliberalismo había fracasado
desde los inicios consideraban que era una estrategia muy limitada en términos teóricos o en términos de implementación de políticas, por lo cual decir, ¿no?, de que estamos frente a una crisis del neoliberalismo es como que repetir lo que se viene repitiendo, valga la redundancia, hace ya 20, 30 años, ¿no? Ustedes entiendan la situación de Chile. ¿Cuánta gente nos ha hablado de la crisis del neoliberalismo en Chile, ¿no? Pero sin embargo todavía estamos con, a mi entender, un enfoque neoliberal, ¿no? Ahora, sobre este punto, ¿no?, si bien es cierto, y aquí quisiera señalar algunas cosas, ¿no?, si bien es cierto hay un debilitamiento del Estado sobre algunos campos, decía yo, de la sociedad, o sea, particularmente lo que tiene que ver con el campo laboral, o sea, porque obviamente hay un intento de transitar desde una legislación que era de protección al trabajo, o sea, que reconocía la asimetría que hay en el mercado, en el llamado mercado laboral, por lo tanto la necesidad de proteger a los trabajadores de esa asimetría, a una situación en que el campo aparece nivelado, y no solamente eso, donde ya no son trabajadores los que están en el campo laboral, sino que son individuos, o sea, por lo tanto el derecho civil va teniendo mayor preeminencia sobre el derecho laboral o los derechos individuales sobre los colectivos. Esa es una situación que podríamos resaltar en este campo, ¿no? Ahora, sin embargo, también, y aquí hay otro tema, ¿no? O sea, el neoliberalismo, la pregunta es si es simplemente una ideología, si es una política, una estrategia, como se quiere entender, lo decía antes, el otro enfoque que yo he mencionado, porque al final de cuentas, cuando se dice, ¿no?, de que han habido políticas que favorecen el retiro del Estado, políticas que favorecen más el capital financiero que el productivo, o sea, estamos hablando de una situación más desde el campo del Estado, o sea, como que todo estuviera limitado al Estado, ¿no? Por lo tanto, todo es posible de volver atrás o de cambiarlo, ¿no? Sin cuestionar, por cierto, en esta lógica el capitalismo, ¿no? Pero, no obstante, en la otra mirada uno podría decir, y aquí pensando en varios autores marxistas, de que estamos frente a una estrategia de tipo clasista que en el fondo no solamente se da o se explica el neoliberalismo debido a una situación de correlaciones de fuerza favorable al capital, o sea, por lo tanto el capitalismo no podrá, o el neoliberalismo no podrá ser derrotado o entrar en una crisis definitiva si es que no se produce un cambio también de correlación de fuerza a la inversa. O sea, ese es un tema importante, ¿no? Pero esto se podría decir es tremendamente dificultoso por la razón de que el neoliberalismo también ha diseñado toda una estrategia de protegerse, o una estrategia, se podría decir, de despolitización de las sociedades para impedir justamente esta reversión en la correlación de fuerza, o para impedir una politización de la sociedad, ¿no? Bueno, con esto termino, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aquí yo creo que estamos hablando de varias cosas, ¿no? Y que tienen mucho que ver con la situación de Chile. O sea, en primer lugar, se trata del predominio, entre comillas, de la técnica o de los tecnócratas sobre la política. Eso supone también una autonomía de ciertas instituciones del Estado sobre la sociedad. Me refiero en particular a lo que es la autonomía del Banco Central, o sea, por lo tanto la política monetaria, si ustedes quieren, queda protegida de la presión política, ya sea del legislativo o de la sociedad en su conjunto, que creo que es el fenómeno que vimos meses atrás a propósito de las luchas estudiantiles, que develó esa situación para el conjunto de la sociedad. Y en segundo lugar, tiene que ver con el tema de la política fiscal y particularmente el presupuesto, que
tiene directa relación también con lo que estaba diciendo recién, que recae en gran parte de los países de América Latina y particularmente en el caso de Chile en el Ministerio de Hacienda, o sea, por lo cual también queda protegido del poder legislativo de la sociedad. Y por último, lo que es la autonomía del aparato judicial, que coloca en el centro la defensa de la propiedad privada, que nuevamente, como resultado de las reformas en este campo que se han producido en el país, se ha seguido avanzando en esa lógica, ¿no? O sea, pero insisto, ¿no? O sea, no solamente se produce este proceso o esta estrategia de despolitización en la sociedad, sino que además se complementa con las instituciones a nivel internacional. O sea, porque si hay algún problema, y creo que aquí vuelvo otra vez a la situación de Europa, si hay algún cuestionamiento, algún debilitamiento a nivel de estados nacionales, aparece lo que es una institución suprarregional, que es el Banco Central Europeo, y si no es suficiente, bueno, aparece el Fondo Monetario Internacional, o sea, para disciplinar o colocar el orden que no pueden hacer los estados nacionales. O sea, por lo tanto, es una situación que habría que verla, insisto, más allá de lo propiamente nacional, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo novedoso del último tiempo? Y creo que aquí está la experiencia otra vez de Chile. Lo novedoso es que se ha comenzado a colocar en cuestión varios de estos aspectos, pero sin embargo todavía con mucha debilidad, ¿no? O sea, primera debilidad, que creo que es el gran problema, a mi entender, mi simple opinión, de lo que ocurre en el país, que llegamos hasta la cordillera y somos incapaces de mirar más allá y por lo tanto de mirar que el neoliberalismo es un fenómeno, es una situación que compete al conjunto de la sociedad mundial. O sea, por lo tanto, los cambios a nivel nacional, si es que lo integran una mirada global como hace el propio neoliberalismo, es imposible, a mi entender, provocar cambios radicales, ¿no? Ahora, ¿por qué esto importa? ¿No? Porque si uno no tiene conciencia, a mi entender, de lo que hemos mencionado, también se cae o se vuelve a la lógica antigua, que uno la ha escuchado en las últimas elecciones municipales, de que bueno, hay que ser responsable, hay que ser serio, hay que entrar a competir dentro de los marcos de la política institucional, pero sin hacer notar que esa institución hoy día, su poder de decisión es ínfimo o mínimo, incluso comparado a todas las décadas anteriores previo a los años 70. Y no solamente, insisto, a nivel nacional, sino que es ínfimo a nivel global. O sea, Chile está amarrado por todas partes con acuerdos de libre comercio, está amarrado por todas partes con acuerdos con la OIT, con la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera. Entonces, los niveles de decisión están ocurriendo, a mi entender, en diferentes ámbitos globales, regionales o nacionales, que son necesarios a la hora de tomar decisiones de orden político, ¿no? Bueno, eso es en general lo que quería compartir con ustedes, simplemente para también tender un lazo unos segundos con la primera presentación. Yo por lo menos comparto la idea que no estamos frente a una crisis estrictamente, como lo dije antes, económica, financiera o incluso monetaria, que es el aspecto que les trato de agregar, sino que esto se inscribe en una crisis mucho mayor, que podríamos llamar una crisis global o una crisis de civilización. O sea, ¿por qué razón? Porque también aquí yo comparto la idea que esta sociedad, y el neoliberalismo ha llevado al extremo esto, está tocando ya el límite con la naturaleza. O sea, por lo tanto, si las estrategias de izquierda, los proyectos de izquierda no toman en cuenta esto, en cualquier propuesta alternativa, claro, no es solo un problema meramente político, no es solamente un problema económico, sino que lo que está en juego aquí también es la vida, no solamente nuestra, no es la vida del capitalismo, es la vida nuestra o la vida del planeta. Bueno, con eso termino, gracias. Bueno, agradeciendo
agradeciendo la exposición del profesor Claudio Lara, también del profesor César Yáñez. Vamos a dejar abierta la palabra para una ronda de preguntas para que ustedes puedan realizar, o incluso también dentro de los mismos expositores puedan hacerse algunas preguntas. Dale la palabra. Una pregunta para el profesor. Él habló de cómo asumir nuevos paradigmas con respecto a la tecnología para aumentar la productividad, y dijo de que eso, pero eso lo tenían que ver simplemente quienes están a cargo del gobierno. Esta pregunta es como más personal, como si usted fuera esa persona a cargo del gobierno, como qué plan energético sería el que usted llevaría a cabo. Como tú quieras. Por el conjunto de preguntas que se hagan y después se responden. Entonces hay que preguntar porque no me acordar de los detalles. ¿Alguien más? Ya. Bueno, a los dos expositores. Primero al profesor Yáñez. Dentro de su análisis me gustaría saber si usted me podría decir dónde inserta más el tema, el tema de los trabajadores. El tema de los trabajadores y el tema de la organización de los trabajadores en estos cambios que usted señala. Ya que pareciera ser que cuando usted señala que las crisis del capitalismo, las crisis se dan netamente en base a los cambios en la matriz energética, ¿ya? Pareciera ser que más que nada el empresariado o las empresas son las que van llevando adelante estos cambios en la historia. En definitiva, al optar por una forma de producir energía u otra. Y en ese sentido, ¿dónde usted inserta el tema, en ese análisis, el tema social, el tema más político dentro de eso? Y al profesor Lara, aterrizando más el tema del análisis del tema latinoamericano, ¿cómo usted evalúa, por ejemplo, la experiencia venezolana o boliviana dentro de este análisis que usted hace? ¿Cree usted que esas son alternativas que se están dando al neoliberalismo en la actualidad, una alternativa de ese paradigma? ¿O se enmarcan dentro de esta misma regla? ¿O cómo usted evalúa esas dos experiencias principalmente? Eso. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? ¿O la persona, pero condicionantes internos, por decirlo de alguna manera, tanto la institucionalidad interna que existe para crear o para reforzar la vigencia del neoliberalismo, hay un elemento que pienso que tiene relevancia y son los medios de comunicación social. No es un elemento menor. Creo que está a la par de la construcción que crea todos esos condicionantes, donde se legitima, por ejemplo, lo que usted acertadamente dice, que yo no lo había reflexionado desde esa misma perspectiva de la construcción o la desaparición de lo laboral por lo individual, es decir, los derechos laborales por los derechos del individuo, los derechos ciudadanos, donde el ciudadano pasa a la anomia, y esa anomia se construye desde un imaginario que refuerza una idea, una ideología que legitima a su vez el neoliberalismo. Entonces, pienso que el papel de los medios de comunicación social, por lo menos en mi país, en Venezuela, ha sido una fuerza brutal que ha podido ser vencido a partir de una participación ciudadana mucho más activa, pues, de lo que se vislumbra como, en muchos casos, como algo que pudiera ser neutro, pero que responde a un proyecto ideológico de mucha fuerza política. En este caso, el neoliberalismo. ¿Alguien quiere realizar alguna otra pregunta? O si no, lo dejamos hasta ahí. ¿Quién quiere partir de los dos? ¿Quieres empezar? ¿Ya? ¿Yo? No tengo una propuesta de política energética tan sofisticada como la que me gustaría tener. La verdad es que uno sometido al estudio de los temas siente la responsabilidad de decir algo más, ¿verdad? Pero poder decirlo y hacerlo significa estudiarlo en esa perspectiva, ¿no? Entonces lo que te voy a decir es una opinión mía que
si me pusiera a estudiar con detalle qué hacer hoy, probablemente cambiaría algo fruto de aprender y ver la realidad sometido a la atención real de hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Siempre hay ahí un gap entre lo que tú crees saber y lo que crees que sería mejor, que cuando te dicen, mira, toma, hazlo, decídelo, ¿no? Yo diría que 3 cosas. Hay que desarrollar capacidad energética en el país urgentemente. O sea, eso independientemente no se puede esperar más. Creo que uno de los problemas que hay en Chile hoy es que decisiones importantes se postergan excesivamente fruto de institucionalidades ineficientes. O sea, te pongo el ejemplo más claro, esto de la televisión digital, ¿no? Chile empezó a discutir el tema de la televisión digital cuando era un tema importante en el mundo. Todavía lo está discutiendo, en todo el mundo se está empezando a superar la televisión digital y todavía no tenemos televisión digital, ¿no? O sea, nuestras institucionalidades son muy malas para tomar decisiones. A veces es peor tomar una mala decisión que no tomarla, otras veces es al revés, ¿ya? Pero hay que generar la capacidad energética porque la economía chilena tiene un cuello de botella en ese punto. No nos olvidemos que el principal producto chileno es el cobre electrolítico. O sea, el cobre es intensivo en electricidad y en agua. Electricidad para calentarlo hasta el punto de separar el cobre de todos los otros productos y conseguir una pureza 99,99 y después enfriarlo, porque así caliente no se puede tener, ¿no? Entonces, si las oportunidades de disponer de recursos dependen de seguir incrementando el ritmo de la producción del cobre electrolítico, no tener electricidad en abundancia y barata es un problema crucial. Y esto encadena con los otros sectores productivos, tanto de bienes como de servicios, ¿no? Disponer de energía es... Pero lo que ocurre es que dependemos de precios internacionales para poder producirla. O sea, hay que comprar carbón y petróleo fuera para poder producir electricidad más barata. De forma de que la pregunta termina rebotando: ¿dónde generamos capacidad tecnológica propia para resolver nuestros propios problemas? ¿No? El problema energético no es solo de si decido dañar una parte del medio ambiente para favorecer la exportación de cobre, ¿no? Ese es el dilema. El dilema tal como se planteó ahora, ¿no? Se favorece la producción de electricidad por sobre la importancia del medio ambiente. Y la sociedad ha apostado por cuidar más el medio ambiente, ¿no? Y le ha marcado presión a los gobiernos. El problema es que la opinión pública no está diciendo resuelvan el problema energético de esta otra manera, ¿verdad? Solo está diciendo no dañen el medio ambiente para tener energía, no está diciendo hagan este tipo de energía frente al otro. Y creo que si yo fuera la autoridad hoy día, yo pondría ese tema a debate y que los mismos que responsablemente les apoyo, ¿no?, propusieron que eso no, digan que sí, porque si no todos seremos un poquito más pobres, o tal vez mucho, depende de en qué posición esté Chile de aquí a 5, 10, 15 años, ¿no? Creo que el debate se politizó en el ámbito de la defensa de los recursos ambientales. Eso es bueno, pero es indispensable avanzar desde ese punto hacia lo propositivo. Ahora, en ese terreno creo que lo más importante es generar capacidad tecnológica, porque podríamos enfrentarnos a una situación similar a la de la televisión digital. O sea que todavía estemos discutiendo cuando en el mundo ya se haya resuelto el problema y tengamos que nuevamente comprar una tecnología fuera a un precio alto porque nos dedicamos a discutir lo que no toca. O sea, creo que
El medio ambiente, súper importante, pero la economía también, ¿no? O sea, de eso depende el bienestar de las personas. Y creo que el debate cojea, ¿no? Cojea en ese sentido. Mala mi respuesta, ¿no? A mí no me gusta, pero es mala porque es parcial, porque no llega a ser decirte, mira, no, apostemos por la energía nuclear. No, yo no quisiera apostar por la energía nuclear. No, vamos por la energía eólica. Da tantos problemas medioambientales como las otras. O sea, ¿sabes cuál es la única verdadera solución? Es consumir menos energía. Y la única vía que hay para eso, lo tenía por aquí en mi presentación, que no la consigo rescatar porque se me quedó enganchado, pero tiene que ver con la fusión fría, ¿no? Si avanzamos en que la física deje de depender de la fusión nuclear atómica con carbón y petróleo, los experimentos en ese terreno son buenos, ¿no? A eso se refería Ban Ki-moon. Es posible porque hay formas. Ahora, formas todavía muy caras. O sea, hacer la fusión fría hoy día es posible. Lo que ocurre es que cada fusión fría es mucho más cara que seguir pagando el precio que pagamos hoy día. O sea, los costos de oportunidad no son favorables. Si Chile quiere participar en esto, tiene que desarrollar ciencia aplicada. Pero tiene que haber ciencia en las ciencias sociales, tiene que haber ciencia en la historia, tiene que haber ciencia en todo el país. Porque no se trata de que 4 tíos nos ponemos en un laboratorio y nos den la solución y ellos se transforman en nuestros amos, ¿no? No, todos tenemos que involucrarnos y ahí hay déficits importantes. Los dos. ¿Qué pasa con los trabajadores en eso? No es verdad lo que tú dices, ya que esto depende solo de los empresarios. ¿Ya? No te para debatir contigo en la buena, ¿no? No depende solo de los empresarios. Ya viste, optar por un modelo energético involucra a la sociedad y ha habido movimientos. Fue espectacular hace un año, ¿no? En Santiago, centenares de miles de personas en la calle por una cuestión estrictamente energética. Ellos están diciendo en eso, estamos dispuestos a pagar una cuenta de la luz más cara, pero que los paisajes naturales no sean dañados de una forma irreversible, ¿no? Es brutal, ¿no? Porque todos pensamos que el neoliberalismo ha triunfado y que todos queremos gastar menos siempre. En este punto no, la gente dice, estamos dispuestos a gastar más, pero que esto se mantenga como está. Entonces, particularmente en este tema de la energía es tan macro y nos afecta a todos tanto como ciudadanos, que la vía de cómo pueden intervenir las mayorías, ¿no? Te cambio trabajadores por mayorías, la mayor parte somos consumidores y debemos actuar como consumidores responsables. ¿Sabes lo que significa eso? Cosas que en Chile están muy poco desarrollados, que es el cuidado de todos los factores energéticos y reciclar materiales, etcétera, ¿no? Debería haber en cada esquina un set de 5 contenedores para que aprendamos a cuidar la naturaleza, ¿no? ¿Entiendes? Cosas de ese tipo. Tenemos que involucrarnos personalmente en la solución. Cuidar la luz eléctrica en nuestras casas, preferir ir caminando que en el ascensor, etcétera, etcétera. No, es que, claro, mi pregunta más que enfocada en lo que qué es lo que hay que hacer o cómo se podría involucrar, sino que en su análisis histórico que usted hace, a través, por ejemplo, del siglo XX, ¿dónde se ve ahí el tema de la organización social, el tema de cuando usted, por ejemplo, analiza de cómo ha subido la producción energética y cómo se ha definido cierta política? ¿Dónde usted introduce ahí la variable, por ejemplo, social? No la introduzco. No la introduzco, pero tampoco la introduzco social por el lado de los empresarios, ¿no? O sea, lo que yo estudio es el consumo aparente de energía. Y en el consumo aparente de energía es como cuando tú estudias el PIB. Está tanto el consumo como la inversión, ¿no? Es un agregado macroeconómico que si tú lo descompones encontrarás los distintos sectores que lo conforman, ¿ya? Pero uno va hacia el agregado porque en un momento uno quiere tener una visión muy global de todo lo que está pasando. Ahora, si lo vas descomponiendo, esto termina permitiendo hacer cálculos de la emisión de CO2.
¿ya? Y la emisión de CO2 es cuánto de mal vivimos, ¿verdad? Y cuánto nos daña. Pero también, desde el otro lado, dice, bueno, esto depende de energía que se compra afuera o que se produce aquí. Cuando decimos la que se produce aquí, decimos quién la produce, en qué condiciones trabajan los que están allí. ¿Me entiendes? O sea, mi presentación de hoy no quiere ir hacia los salarios de los trabajadores del carbón, pero puede llegar hasta allí. ¿Me entiendes? Pero he optado por una visión global, porque creo que estamos sometidos en ese punto de la energía a una influencia global. Pero se puede. Se puede, si lo descompones, llegas, mira, esta es la fracción que se produce en el país. ¿Cuál es la estructura de costos o el share de esa producción? ¿Cuánto se quedan los trabajadores de esa riqueza y cuánto se quedan los empresarios? ¿Cómo la gastan los trabajadores? ¿Cómo la gastan? Se puede. Y se ha hecho, digamos, yo lo he hecho. Pero no era el sentido de esta presentación. Eso, gracias. Vamos para el profesor Claudio Lara ahora que responda a la pregunta. Mira, voy a comenzar por los medios de comunicación, ¿no? O sea, para enmarcarlo dentro de algunas cuestiones que mencioné, ¿no? O sea, creo que los medios de comunicación se han convertido en un mercado, y es un mercado también, se podría decir, desregulado en gran medida, casi todos los países de América Latina. O sea, por lo tanto, es aquí donde uno ubica esta discrepancia o esta dicotomía que yo hablaba entre el Estado y el mercado, ¿no? O sea, por lo tanto, serviría como ilustración, ¿no? O sea, el Estado se retira de la regulación o incluso de ser actor en el caso de las comunicaciones. O sea, lo último que ocurrió casi en Chile es el cierre del diario La Nación. Y por otra parte, un mercado que está prácticamente desregulado, pero que tampoco es inocente. O sea, yo acá aprovecho a hacer una precisión, ¿no? O sea, cuando hablamos de mercado, diría con bastante fuerza de que no estamos hablando en rigor del mercado propiamente tal, sino que estamos hablando sobre todo del lado de la oferta del mercado. Aquí yo siempre recuerdo, o sea, cuando puedo, de que cuando surge el neoliberalismo en Estados Unidos se le conoce más bien como el supply side economics, o sea, la economía del lado de la oferta. Y en verdad, a mi entender, esa conceptualización es mucho más adecuada y precisa que hablar de mercado. Entonces, por lo tanto, yo no estoy en esa idea de algunos colegas o cientistas sociales que hablan de que hemos transitado de una sociedad estadocéntrica a una sociedad mercadocéntrica, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en el fondo viviendo una sociedad que opera para una parte del mercado, y que tiene que ver tal vez con algo con lo que tú dices, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es importante, no? Porque en verdad al promover el mercado de las comunicaciones, y particularmente decía yo el lado de la oferta de las comunicaciones, y con toda libertad, en el fondo esto igualmente se convierte en un muy buen negocio, porque claro, esto se empata con la expansión empresarial transnacional o las grandes empresas locales que requieren publicidad, requieren aviso, etcétera, y se produce acá una vinculación muy, muy estrecha entre estos intereses empresariales con los medios de comunicación. Y por lo tanto también una vinculación muy estrecha, no solamente a nivel del buen negocio, sino que también a nivel de la política, o sea, de entregar